Paz de Cristo, Angélica, María Galaviz, bendiciones, bienvenida Angie. Vamos a esperar un momentito que se conecten las hermanas para poder dar inicio. Si me pueden decir ustedes ahí si la música está muy alta o si yo me escucho bien. Bendiciones, Caro. Bendiciones, qué gusto también, hija, mirarte aquí en la página. Si me pueden decir, hermanas, si se mira, si se escucha bien o está muy alta la música. Vamos a dar un momentito para que se conecten un poquito más las hermanas y para dar inicio. ¿Cómo están, hermanas? ¿Cómo les ha ido en este inicio de semana? Estamos iniciando la semana, ¿verdad? Y estamos a martes, ya mañana miércoles, a la mitad de la semana. Y yo me siento muy contenta, muy agradecida con el Señor por el privilegio de que me da de estar aquí una vez más, junto con ustedes, transmitiendo para la honra y gloria de Dios y para edificación de nuestras vidas. Y también me siento muy contenta, hermanas, porque estamos de fiesta aquí en mi iglesia. Vamos a tener un congreso de mujeres. Congreso de mujeres es Reverdecerás y estamos muy contentas, ya listas para arrancar con este congreso. Pero también es un gusto poder estar aquí y darle la honra y la gloria al Señor y también darle las gracias a nuestra hermana Betty Ramos, a nuestra hermana Norma Espinosa, que me da el privilegio de estar aquí con ustedes, de compartir la palabra, de compartir el pan de vida. Es un privilegio, hermanas, es un privilegio poder estar aquí, pero también es una responsabilidad muy grande que tenemos al compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sabemos que es santa, que es pura, que es amor, que es bondad. Así es que pues vamos a esperar unos momentitos. Son las 6:04 y vamos a arrancar ahorita en unos minutos en lo que las hermanas se acomodan, porque pues sabemos que van saliendo también de trabajar y también tienen que dar su cena. Vamos a esperar unos momentitos. Si me pueden decir ahí alguna de ustedes si la música está muy alta o si yo me escucho bien para saber si no bajar el volumen. Vamos a esperar unos momentitos para dar inicio a nuestra reunión de cada martes, a esta reunión que ha sido de grande bendición por todo este largo tiempo. Es una bendición muy grande, hermanas, y podernos conectar a través de esta página, porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que toda palabra de Dios nos edifica nuestras vidas. Y damos gracias al Señor porque nos permite tener el sentir en nuestro corazón de escuchar la palabra, nos permite el sentir en nuestro corazón de estar en las cosas del Señor, que es más provechoso en estos momentos ahorita que estar en las cosas del Señor, de poder escuchar su palabra, de poderla aplicarla en nuestras vidas para que sea de grande bendición, primeramente para nosotros como también para nuestras familias. Y así, hermanas, pues vamos a dar inicio a los que estamos, ¿verdad? Vamos a dar inicio con una oración
y a darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí conectadas. Su palabra dice que donde están congregados 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Entonces aquí estamos 3 conectadas y las que se van a conectar más para adelante, y sabemos que el Señor está con nosotros. Así es que en estos momentos pues inclinen su rostro ahí, hermanas, en reverencia a nuestro Señor Jesucristo, para orar y ponernos en sus manos. Así es que pues vamos a dar inicio a esta oración. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor, porque solamente tú la mereces. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres tan bueno y tan misericordioso. Te damos gracias, Padre Santo Celestial, porque si no fuera por tu amor y tu misericordia, nosotros no estuviéramos aquí congregadas, Señor, escuchando tu santa y bendita palabra. Gracias porque pones el sentir en nuestros corazones de escucharla, Señor. Gracias porque nos das todavía ese privilegio, Señor, de estar, Señor, reunidas aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que donde están 2 o 3 en tu nombre, tú allí estás, y sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que a través de tu palabra tú mandarás la lluvia, Señor, a nuestras vidas, Señor, y tú mandarás, Padre Santo, a restaurar, a sanar, a edificarnos cada una de nosotras, como también para nuestras familias. Yo te pido, Señor, que seas tú que bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que se van a conectar en estos momentos y las que se van a conectar después. Bendice mis labios, Señor, para que mi palabra pueda dar tu palabra, Señor, que edifique, Señor. Una palabra, Padre Santo, que caiga, Señor, en buena tierra, Señor, para que sea fértil, Señor, y pueda dar fruto. Yo te pido, Señor, que seas tú que bendigas a cada una de mis hermanas que están conectadas en estos momentos y las que se van a conectar después. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. A ti damos la honra, a ti damos la gloria, para siempre y por siempre, Señor. Amén. Bueno, hermanas, pues vamos a dar inicio. Ya pasaron 10 minutos y para no pasarnos del tiempo de que nuestra hermana Betty y nuestra hermana Norma tienen el tiempo acomodado para esta transmisión, vamos a dar inicio, hermanas. El tema de que yo les traigo en este día, hermanas, es vestidas de poder y de gloria. Está basada en la cita bíblica Isaías 52:1. Entonces, si nosotras nos vamos a Isaías 52:1, dice así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque ninguno más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Aquí, hermanas, podemos ver que el profeta Isaías le habla a la ciudad de Jerusalén. Le está hablando a la ciudad de Jerusalén y le dice: despierta, despierta. Aquí podemos ver que tanto como el versículo 52 como el 51 nos habla y que despertemos, hermanas. Aquí le está hablando a la ciudad de Jerusalén, le dice: despierta, despierta. Es como un reloj despertador donde el Señor le habla a través del profeta Isaías. Si nos vamos al capítulo 51, en el versículo 17, le dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. Le dice: despierta. Pero en el capítulo 52 le dice, le vuelve a decir al pueblo, a su pueblo: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tus ropas hermosas, viste tu ciudad santa. Aquí, hermanas, oh Sión no quiere decir oh México, oh España, oh Brasil. No, oh Sión le está hablando a una ciudad, a un lugar, el más alto de todo Jerusalén, y habla que era el lugar favorito del rey David. Y aquí el profeta Isaías le hace una advertencia a Jerusalén. Le dice que despierte, le dice: vístete de ropas de poder, oh Sión, viste tus ropas hermosas. Y aquí podemos ver, hermanas, que si nosotras podemos mirar, el despertar le está dando una advertencia: despierta, despierta.
despierta, le dice nuevamente, vístete de poder. Y aquí, hermanas, yo le preguntaba al Señor, Señor, en este versículo, ¿qué nos puedes hablar a nosotras que ya estamos aquí, que somos salvas por tu gracia? El Señor decía, pues que nosotras debemos de estar vestidas de poder. Necesitamos estar vestidas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida, hermana Alicia, bienvenida, hermana Ivonne, bendiciones a cada una de ustedes. Entonces, hermanas, aquí estamos hablando que el profeta Isaías dice 2 veces despierta, es como un reloj despertador que le repite 2 veces a la ciudad de Sión, a Jerusalén, despierta, despierta. Pero en estos momentos el Señor te pudiera decir a ti, despierta, despierta tú que duermes, necesitas vestirte del poder, vestirnos del poder de la gloria del Señor. Nosotros necesitamos despertar a la realidad de todo lo que está sucediendo en este mundo y de todo lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros debemos despertar y saber cómo están las vestiduras que nosotros tenemos. ¿Cómo están las vestiduras de tu matrimonio? ¿Cómo están las vestiduras de tu hogar? ¿Cómo están las vestiduras de tu hijo? A veces estamos conscientes de muchas cosas de lo que pasan en el mundo, pero a veces no nos damos cuenta de cómo realmente nosotros estamos. Y nosotros necesitamos despertar y ver si nuestras vestiduras están llenas de poder, porque aquí el Señor le dice a Jerusalén, despierta, despierta. Si ya te dijo una vez despierta, quiere decir que nosotros estamos advertidos de que el Señor te dijo que te despertaras a la realidad de lo que se está viviendo, de cómo estás viviendo. Entonces el Señor nos está diciendo, vístete de poder. Vestirnos del poder es estar vestidas del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos estar revestidas del poder, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida, Dayana, qué gusto saludarte, mija. Bendiciones, qué gusto que estés aquí conectada. Entonces, hermana, aquí si el Señor nos habla y nos está diciendo que nosotros necesitamos vestirnos de poder, ¿cuál es la primera vestidura que nosotras podemos tener? Hay diferentes vestiduras de las cuales nosotras debemos de estar revestidas, no tan solamente las vestiduras físicas que nosotros traemos, porque pues este es el vestido que nosotros usamos humanamente para estar cubiertas. Pero hermanas, cuando yo hablo y les digo, ¿cómo está vestido tu matrimonio? ¿Cómo están vestidos tus hijos? ¿Realmente estamos vestidos espiritualmente? ¿Tu matrimonio está cubierto con el Espíritu Santo? ¿Tu vida está cubierta y está vestida del poder del Espíritu Santo? Porque aquí el versículo dice, vístete de poder. Y el único que tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a vestirnos nosotras de poder? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanas, en este versículo el Señor nos habla de despertar y nos habla de nuestra salvación. Nosotras tenemos vestiduras, pero también debemos ver si realmente estamos revestidas del poder del Espíritu Santo. Y qué vestiduras hermosas nos habla el Señor. La vestidura más hermosa, hermana, es la vestidura del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos dice que te vistas de poder, es que te vistas de la autoridad, que te vistas de un dominio propio, con el poder del Espíritu Santo, que ya mora en nuestras mentes y que ya mora en nuestro corazón. Una vez que nosotros fuimos y nos bautizamos y nos entregamos y tuvimos la convicción de quién era nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. Por eso Isaías le decía a Jerusalén, vístete de poder. Y el único que te va a dar el poder y la autoridad es el poder del Espíritu Santo que el Señor nos dejó. Porque cuando el Señor iba a partir, dijo, ahora ya no estaré más con vosotros,
Pero he aquí que yo les dejaré el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Aquí nos dice, viste tus ropas hermosas. Si ustedes pueden mirar aquí en el versículo, hermanas, hay unos puntos, dice 2 veces despierta. Despierta es cuando el Señor ya te está advirtiendo, te está despertando en la manera en la que estamos caminando, en la manera en que nos estamos conduciendo, y es para una manera de que nosotros nos tenemos que renovar. Despierta es cuando tú ya estás despierta de un sueño, ya estás libre y ya estás advertida de cómo estás. Por eso dice despierta, despierta. Una es de advertencia y otra es de que ya estás despierta, ya sabes lo que está pasando en nuestra vida. El tercer punto es vístete de poder. Vestirte de poder, ya dijimos que es vestirnos del poder y de la autoridad, del dominio propio que tiene el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el único que puede controlar nuestras vidas y ahorita vamos a mirar ese punto. Dice, viste tus ropas hermosas. Buscar a Dios, ¿cómo vamos a vestirnos de esas ropas hermosas? Con la oración, con el ayuno, con la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, hermanas, nosotras nos estamos revistiendo porque la palabra de Dios nos está edificando a nosotras mismas. La misma palabra de Dios, la oración y el ayuno, nos está limpiando, nos está purificando, nos está quitando y nos está despojando de cosas que al Señor le desagradan, y normalmente nosotras a veces no nos damos cuenta que tenemos, porque estamos en un círculo, estamos en una rutina, y esa rutina se vuelve a veces hasta pereza. Entonces, es el poder del Espíritu Santo es el que testifica de la verdad en la que nosotras andamos. Es la fuente del testimonio y de la revelación de lo que nosotros somos delante de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo, hermanas, es el que da testigo de lo que nosotros somos delante de Dios, pero de lo que nosotros también somos delante de nuestra familia, delante de nuestros hermanos en Cristo, delante de cualquier persona que se te pueda acercar. Nosotros damos testigos de quién mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en tu vida, quiere decir que tú estás revestida del poder del Espíritu Santo, que tú estás revestida de ese poder. Quiere decir que el Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que nosotros somos. El Espíritu Santo, hermanas, es el que nos guía a tomar buenas decisiones y el que nos advierte de los peligros en los que a veces nosotros nos podemos encontrar en tomar algunas decisiones, en algunas decisiones que no son agradables ante los ojos del Señor, decisiones que no nos convienen a nosotras mismas, que no es favorable a nuestra familia. El Espíritu Santo es nuestra guía. Y aquí vamos a mirar, hermanas, 3 tipos de vestiduras, el cual nosotras como hijas de Dios debemos de cuidar. La palabra de Dios nos habla de la vestidura de la armadura. Y eso está en el libro de Efesios. Pero si nosotras nos vamos y empezamos a buscar, hermanas, antes de estar revestidas con la armadura de Dios, nosotras deberíamos de tener las vestiduras del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es tu maestro, es el sello de su poder en nosotras. El Espíritu Santo es sabiduría, es inteligencia, es nuestro consejero, es nuestra fortaleza, es nuestro consolador, es el que tiene piedad y es el que nos hace tener el temor hacia Dios, es el que nos ayuda a producir los frutos del Espíritu Santo y es el que da testigo de nuestra vida. Él es nuestra guía hasta que lleguemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que nos va a dar la salvación. Uno, hermano, que anda descubierto y que no tiene el poder del Espíritu Santo, creo que realmente no va a poder lograr tener la salvación. Porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que es el consolador, que es nuestra guía. Él es el que te guía a toda rectitud.
Es el Espíritu Santo el que te redarguye cuando las cosas están mal, y es el que también te aviva cuando te dice que todo está bien. Porque cuando las cosas están bien, nosotros sentimos un gozo, una paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando las cosas están mal, el Espíritu de Dios, si nosotros le permitimos, el Espíritu Santo va a venir y va a hablar a nuestras vidas y nos va a hacer saber lo que está mal delante de la presencia del Señor. Si nosotros nos estamos alejando delante de su presencia, el Espíritu Santo nos va a enseñar cuál fue la razón por la que nosotros nos alejamos. Si fue por pereza, si fue por un descuido hacia la palabra de Dios, si fue por la falta de oración, si fue por la falta de ayuno que no hicimos que esta carne se sujetara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tenemos que recordar que es nuestra guía, que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hasta el día que nosotros estemos delante de la presencia del Señor y podamos nosotros dar ese grito de victoria, donde nosotros podamos decir: soy salvo por su gracia, soy salvo por su gracia, soy salvo por su gracia, porque el poder del Espíritu Santo que mora en mí me llevó a caminar en esta tierra con rectitud, caminar en la verdad. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, hermanas, en nuestra vida? Pues, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un don que Dios nos da para que nosotras nos podamos edificar en el cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios. Si nos vamos al libro de Romanos 8:27, las que quieran ir apuntando las citas, o si quieren después volver a mirar la transmisión para las citas, dice Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ven qué tan importante es la vestidura del poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos reviste del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones. ¿Quién escudriña los corazones? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo que Él nos dejó a nosotros. Dice: ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermanas, quiere decir que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él hace que tú entres en un momento donde sientas cuando estás bien y cuando estás mal. ¿Sabes por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo, dice que los frutos del Espíritu Santo es la verdad, es la esencia, es la vestidura de la vida de una cristiana. Ese es el fruto del Espíritu Santo, porque nosotras debemos estar revestidas de los frutos del Espíritu Santo. Nosotros debemos, en Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla de los frutos del Espíritu Santo, nos habla del amor. Hermana, cuando nosotros no tenemos amor para nosotras mismas, no podemos tener amor para el prójimo. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos tenido ese amor a nuestro Padre Celestial. Porque primero es sentir el amor hacia Dios para poder sentir el amor por nosotras mismas. Porque hemos sido escogidas, hemos sido elegidas y hemos sido salvas por su gracia. Entonces nosotras debemos de morar. Esa es la función del Espíritu Santo. Esa es la vestidura, que tú estés revestida del amor de Cristo. Que tú estés revestida del gozo de la salvación. El gozo no es la felicidad, hermana, no es la alegría. El gozo es el gozo de la salvación que Dios ya nos ha otorgado a nosotras. ¿Cuántas pueden decir amén? ¿Cuántas pueden tener el gozo de la salvación? Dice que también debemos estar revestidas de la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa paz no te la puede dar el mundo. Esa paz solamente viene a través de la palabra de Dios. Esa paz solamente te la puede dar Dios. Esa paz no viene de nadie. Nadie puede darte una paz
que no has sentido si no es por el amor y la misericordia de Dios. Entonces nosotras también, hermanas, el Espíritu Santo también trae la paciencia. Cuánta paciencia nuestro Señor Jesucristo no ha tenido con nosotras. Cuando nosotras vamos y venimos como las olas del mar, ¿verdad? Que vamos, venimos, pero no estamos quietas. No estamos en un solo lugar. No estamos sometidas al poder del Espíritu Santo. Es por eso que muchas van y vienen con tristezas, con depresiones, con iras, con contiendas, que se vuelven y las enredan. ¿Por qué? Porque no traen la vestidura de poder del Espíritu Santo, que viene siendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, hermanas. Qué tan fácil a veces podemos perder parte de nuestra vestidura cuando no tenemos la benignidad, cuando no somos buenas para hablar, cuando de nuestra boca pueden salir palabras ásperas, palabras que pueden lastimar a alguna hermana. Fácilmente podemos llegar a hacerlo cuando no tenemos esa bondad que Dios ha tenido con nosotros. La bondad que Dios ha tenido con nosotros la tenemos que tener con nuestro prójimo. Yo conozco muchas hermanas que son muy bondadosas, que son muy dadivosas, y eso, hermana, es un don. Eso es algo que ya traen en su vestidura, la bondad. Sobre todo, hermanas, la fe. Que nuestro vestido no falte la fe sobre nuestro Señor Jesucristo, que no falte la fe en el Dios que ya hemos creído, que no falte la fe cuando tú tienes esas luchas y esas pruebas y esas batallas, que no te falte la fe, que de tu vestidura no caiga la fe. La fe es la que nos sostiene, porque es una fe que sobrepasa todo, más allá de lo que tú te puedes imaginar. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aun cuando nosotros nos encontremos en diferentes circunstancias, hay que creer que si la palabra de Dios te dice que es pues la fe, tú tienes que tener la certeza que aunque tú no puedas ver las cosas, las vas a obtener por la fe. Porque lo único que puede mover la mano de Dios es tu fe. La fe que tú tienes en nuestro Señor Jesucristo es lo único que puede mover la fe. Porque ¿qué te dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a traer una vestidura que no trae fe? Es imposible que nuestros vestidos estén agradando al Señor cuando no tenemos fe. Y sobre todo, hermanas, también nos habla de la mansedumbre, de la templanza, de que nosotros debemos de ser mansas y debemos de tener esa templanza hacia nuestro prójimo. ¿Cuántas veces, hermanas, no tenemos la mansedumbre? No somos mansas ni con nosotras mismas. ¿Cuántas veces te estás castigando por algo que ya pasó y algo que Dios ya te perdonó? ¿Cuántas veces no tienes la templanza? Que te inquietas así rápido. Nosotras debemos de estar revestidas del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la dignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Esa es la función del Espíritu Santo. Esa es la vestidura del Espíritu Santo, la cual nosotras debemos de traer de día y de noche, porque el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro guía, permanece con nosotros. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el don del fuego que ya arde en ti, y ese es el don del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dejar, hermanas, que el Espíritu Santo se apague. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Para el día de la redención el Señor nos está diciendo que no contristas al Espíritu, que no lo apagues, porque con Él fuiste sellado y con Él tienes que llegar el día de la redención. Redención quiere decir el día de tu salvación.
Dios guarde la hora y el Señor llegara y nos llevara delante de su presencia, porque dice que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos, y que el Señor nos llevara, hermanas, y que estuviéramos con el Espíritu de Dios apagado, que no tuviéramos el amor. ¿Cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Cuando tú no lees la palabra, cuando tú no oras, cuando tú no ayunas para que tu carne esté sujeta a la palabra de Dios, pero sobre todo cuando tú no tienes el amor, cuando se te ha ido el gozo de la salvación, cuando no tienes paz en tu corazón y vives atormentada, vives preocupada, vives agobiada, vives con muchas circunstancias a tu alrededor, cuando se te va la paciencia y fácilmente explotas, cuando no tienes dignidad y te hablan y rápidamente gritas, rápidamente das palabras que hieren, que traspasan el corazón de aquella persona. Cuando fácilmente puedes mirar a una hermana que está en una circunstancia difícil y no tienes la bondad para ayudarla. Yo les digo que yo conozco hermanas que están conectadas en estos momentos y yo les pudiera decir que son hermanas que yo conozco que tienen amor, que tienen bondad en su corazón, que fácilmente se pueden desprender de lo que tienen para dárselo al prójimo. Y ahí estás poniendo por obra tu vestidura del Espíritu Santo, estás poniendo tu amor, estás poniendo tu bondad. Fácilmente podemos perder, hermanas, la vestidura del Espíritu Santo cuando nosotros contrictamos el Espíritu de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados y con el cual nosotros tenemos que llegar delante de su presencia en aquel día para salvación. Entonces, hermanas, yo te animo a que guardes y mantengas la vestidura del poder del Espíritu Santo sobre tu vida. La segunda vestidura, hermana, que nosotras tenemos que cuidar como hijas de Dios es la vestidura de la armadura. Porque en Efesios 6:11 dice la palabra de Dios, dice, vestidos de toda armadura, de la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor nos incitaba y nos incita a que nosotras estemos revestidas con la armadura de Dios. Todos los días, hermanas, debemos revestirnos de la palabra de Dios. Nosotras necesitamos tener la armadura bien puesta. Aquí yo tengo, mis hermanas, la armadura. Para mí es bien importante este punto, porque dice la palabra de Dios que esto es lo que nos va a ayudar a estar firmes contra todo ataque del enemigo que venga a tu vida. Es bien importante que no ignores las vestiduras que nosotras debemos de tener. Es necesario, la palabra de Dios te habla del cinto. El cinto que es lo que nos ayuda a andar en la verdad, en la integridad delante de la presencia del Señor. Nosotras debemos de caminar, andar en la verdad y no andar en la mentira. No hay mentira chiquita, ni una mentirita piadosa que no sea contada delante de la presencia del Señor. Mentira es mentira, por más chiquitita que tú la veas. La palabra del Señor te habla de la coraza, porque el Señor nos dice que estemos revestidas con la coraza, porque la coraza es la parte de aquí, es la parte que protege tu corazón, es la parte que protege tus emociones, es la parte con la que tú glorificas y alabas al Señor en todo tiempo. Pero la coraza, si tú no la traes, también es el blanco del enemigo, porque puede atacar tus emociones. Es donde tú puedes sentir que nadie te entiende, que nadie te comprende, que ya no eres suficiente para muchas cosas. Y esos ataques vienen de parte de Dios, porque Dios nunca te va a decir que tú no sirves para nada. Dios nunca te va a decir que ya no puedes hacer cosas. Dios siempre te va a decir que Dios te formó y te formó con un propósito, que es para alabar y glorificar a Dios por sobre todas las cosas, en todo tiempo, hermana. Traer el calzado es caminar con la palabra de Dios.
El calzado, nosotras debemos de traer el calzado puesto. Y traer el calzado puesto quiere decir, hermanas, que nosotras debemos de caminar integridad con la palabra de Dios. Nosotros debemos de caminar conforme la palabra de Dios nos da a saber, hermanas. Aquí la palabra de Dios nos habla y trae tantas, pero tantas, hermanas, consejos, la palabra de Dios. Pero también trae corrección la palabra de Dios. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios simboliza el calzado con el cual nosotras necesitamos estar caminando. Caminar con la palabra de Dios en todo momento. Caminar, hermanas, sin desmayar. Caminar conforme la palabra de Dios quiere que nosotras estemos caminando. Y quiere decir que el Señor quiere que caminemos en rectitud como demanda su palabra. No como nosotras queremos, porque la carne es débil. Pero el Espíritu de Dios, que ya hablamos sobre la vestidura del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ese es nuestra guía, es el que nos va a ayudar a caminar en rectitud. Y también, hermanas, tenemos el yelmo, el escudo de la fe, que ahorita hablábamos entre los frutos del Espíritu Santo. Ay, aquí anda una mosca o una abeja, no sé qué será, disculpen, hermanas. El escudo de la fe, que hablábamos que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la fe, hermanas. El escudo de la fe, recuerde que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestra roca eterna. ¿A quién iremos si solamente tiene palabra de vida eterna? ¿Y dónde vamos a encontrar esa palabra de vida eterna? En la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios. Él es nuestra fortaleza en todo momento. Cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una aflicción, ve a la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a dar la fortaleza, te va a dar la salida al problema. La misma palabra de Dios te trae medicina al cuerpo. La misma palabra de Dios nos trae sanidad. El yelmo, hermanas, parte de la vestidura, el yelmo es lo que protege nuestra mente. En nuestra mente, ¿por qué, hermanas? ¿Por qué protege nuestra mente? Porque es el campo de la batalla de todo cristiano. El blanco del enemigo siempre es atacar nuestra mente. Pero si nosotros estamos meditando constantemente en la palabra de Dios, como el Señor se lo decía a Josué, esta palabra la meditarás de día y de noche y harás conforme está escrita. Quiere decir que nosotras tenemos que caminar conforme está escrita la palabra de Dios. El Señor se lo decía a Josué 1:8, que tenía que caminar conforme la palabra de Dios, que la guardara y la meditara de día y de noche. Y si tú traes tu yelmo puesto, es porque tú estás meditando en la palabra de día y de noche. Y créeme, hermana, que de esa manera tú vas a estar protegida, va a estar protegida tu mente y va a estar protegida tu corazón. Nos habla de la espada, hermanas, la espada que es la palabra de Dios. Ya hablamos que necesitamos estarla meditando de día y de noche. Hay que meditar en la palabra, hermanas, para podernos defender. Hay que usar esta espada que el Señor nos ha dejado. Esta palabra que dice que es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el arma, que corta las coyunturas, las intenciones. Dice que es una espada de doble filo. Para donde dé la palabra de Dios va a cortar con cualquier cosa que venga a estar perturbando tu vida. No hay nada que pueda ir en contra de la palabra de Dios. No hay nada que no se pueda solucionar con la palabra de Dios. Por eso nosotras debemos de tenerla como la espada. Esto es con lo que nosotras nos podemos defender, hermanas, con la palabra de Dios. Y sobre todo, hermanas, la oración. Necesitamos mantenernos en comunicación por medio de la oración con nuestro Padre Celestial en todo tiempo. Dice la palabra de Dios que con todo ruego y con toda súplica. Nosotros necesitamos estar rogando al Señor que nos cubra, nos proteja,
con la armadura de Dios para que toda instancia del enemigo sea alejada de nuestra vida, sea alejada de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Nosotros necesitamos estar cubiertos con la armadura de Dios para cubrir y protegernos y sobre todo para proteger a nuestras familias. La tercera vestidura, hermanas, que yo le decía al Señor, ¿cuáles eran esas vestiduras? Porque el profeta Isaías aquí nos decía, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tus ropas hermosas. ¿Qué vestidura tan más hermosa no es la del Espíritu Santo? ¿Qué vestidura tan hermosa no es la vestidura de la armadura, que es la que nos trae la protección? Pero también está la vestidura de nuestra salvación, hermanas. La vestidura de nuestra salvación. La salvación es la que nosotros recibimos por su gracia. Es el don que nos dio la libertad, en el cual Él nos quitó las vestiduras de nuestros pecados, que solamente por Él fue posible, al asumir el castigo de nuestros pecados en la cruz, mediante el don de su gracia, de su amor y de su misericordia, hermanas. Solamente la misericordia de Dios nos pudo otorgar las vestiduras de la salvación, y esto solamente fue mediante el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para que nosotras fuéramos despojadas del pecado que nos condenaba, de ese pecado con el cual nosotras estábamos manchadas para condenación. Entonces nosotras debemos de cuidar esta vestidura, la vestidura de nuestra salvación, hermanas. La vestidura de nuestra salvación. En Proverbios 31:25 dice, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe del porvenir. Fuerza y honor es lo que el profeta Isaías le decía a Jerusalén. Vístete de poder, oh Sión, vístete de tus ropas hermosas. De fuerza y honor, hermanas, es de lo que nosotras, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es de que nosotras estamos vestidas de fuerza y de honor. Son nuestras vestiduras. Cuando tú tienes la vestidura del poder del Espíritu Santo, cuando tú ya tienes la vestidura de la armadura, cuando tú estás cuidando y protegiendo tu vestidura de la salvación, es que tú estás vestida de fuerza y estás vestida de honor, porque dice que de esas son las vestiduras. Y dice que se ríe del porvenir. ¿Sabes por qué nos podemos reír? Porque sabemos que vamos a obtener nuestra salvación. De ahí viene el gozo que nosotras los cristianos tenemos. Es el gozo de la salvación. Que venga lo que venga. El gozo es algo que tú no debes de perder. Puede llegar a tu vida la tristeza, puede llegar a tu vida la aflicción y puedes perder la alegría. Pero el gozo, hermana, el gozo es el gozo de tu salvación. Es eso lo que te hace vestirte de fuerza y vestirte de honor. En Efesios, hermanas, 2, 8, 9 dice, porque por gracias soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanas, nosotras hemos sido salvas por fe. Nosotros hemos sido salvas por la gracia y la misericordia de Dios, y no es por las obras que tú hagas. Dice que para que nadie se gloríe, porque esto solamente viene por la fe. Porque por la fe viene el oír, y por el oír viene la palabra de Dios que ya ha sido sembrada en nuestros corazones. Y la misma palabra de Dios que empieza a hacer efecto en nuestras vidas, es esa misma palabra de Dios, es la que nos hace tener fe y agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo y creer que nosotras ya hemos sido salvas por su gracia y por su misericordia. Miren, en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de tu trabajo y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Con esto les puedo decir que en el versículo anterior de Efesios dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe.
Pero aquí en Hebreos 6 dice que Dios sí toma en cuenta tus obras. Dios sí toma en cuenta lo que tú haces en la obra de Dios. Dice que no, que Él no es injusto para olvidar la obra de tus manos. No vamos a ser salvos por obras, pero el Señor tampoco va a ignorar el trabajo de la obra de tus manos, que tú hiciste o que tú sigues sirviéndole todavía aún. O sea, Dios toma en cuenta las dos cosas. No vas a ser salvo por obras, vas a ser salvo por la fe y por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también dice que no pienses que vas a ser salvo por las obras. Pero en Hebreos 6:10 te dice que Él sí toma en cuenta tus obras, el trabajo y la obra que tú haces en la obra de Dios. Dice que Él no es injusto para olvidar la obra y el trabajo que con amor tú haces para Dios en su obra. En Santiago, mires, aquí podemos ver en Santiago 14, del 26 al 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si algún hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz y saciaos, pero no le diste las cosas que eran necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha decir que nosotros somos fe? Quiere decir que nuestra fe, hermanas, debe de llevar obras. Debe de llevar obras. Son importantes las obras que nosotros hacemos delante de la presencia del Señor. Quiere decir que si tú dices que tú eres fe por fe, entonces necesitamos también demostrar que tenemos obras. Porque todo aquel que tiene fe tiene amor hacia la obra de Dios. Entonces por eso es necesario también tomar en cuenta eso. Dice, nosotros tenemos que tomar en cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, y nosotros como tal, hermanas, nosotras debemos de cuidar nuestro templo, porque este templo es donde reposa la presencia del Espíritu Santo. Recuerdan que al principio les dije que la primera vestidura es la vestidura del Espíritu Santo. Por eso, hermanas, nosotros necesitamos cuidar nuestro templo, cuidar el templo del Espíritu Santo, porque aquí es donde mora la presencia del Señor. Dice, no améis las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿De qué nos sirve, hermanas, decir que amamos a Dios y estamos amando las cosas del mundo? No podemos decir que amamos al Señor y estamos amando las cosas que nos están alejando delante de su presencia. No podemos decir que amamos a Dios y queremos estar en el mundo y queremos estar también en las cosas del Señor, porque uno no puede servirle a dos dioses, uno no puede beber de un agua dulce, de un agua salada. Es por eso que nosotras necesitamos estar revestidas del poder del Espíritu Santo. Entonces nosotras necesitamos dejar las cosas del mundo. En Primera de Corintios, hermanas, dice, es el 3 del 16 y 17, dice, ¿o no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual vosotros santo es. Nosotros debemos guardar nuestro templo, porque este templo, hermanas, es el que va a dar testigo de nuestra salvación. Y Dios no puede morar en un templo que está contaminado. ¿Ustedes creen que a veces es fácil que la presencia del Señor esté morando en un cuerpo que trae chismes, que trae intrigas, que trae iras, que trae contiendas? En un templo donde una persona nada más se la pasa o quejándose, o una persona que nomás se la pasa peleando en la familia, en el matrimonio, con los hijos. No, hermanas, ahí no mora la presencia del Espíritu Santo. Esa no es tu vestidura de la salvación. Una vez que nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo, debemos de dejar que los frutos del Espíritu Santo hagan efecto en nuestras vidas. Porque a veces el pecado, nosotros podemos pecar de diferentes maneras, hermanas.
podemos pecar con un pensamiento, podemos pecar con chismes, como les comentaba hace unos momentos, podemos pecar con iras, con contiendas. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermana? Que esto también enferma a veces el cuerpo, porque a veces nosotros nos podemos enfermar físicamente, pero también nos enfermamos espiritualmente, cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios se contrite con nuestras acciones. Entonces nosotras debemos de cuidar la palabra del Señor, que more en nuestra mente, estarla meditando constante de día y de noche, porque dice que eso es lo que va a hacer prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos va a salir bien. Entonces es necesario que nosotras nos vistamos como escogidas de Dios. En Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como es escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es lo que nos habla en el libro de Efesios, en los frutos del Espíritu Santo. Aquí en Colosenses nos los vuelve a repetir. En Colosenses 3, si te vas al 13, este es el 12, pero si te vas al 14, dice, pero sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Porque el verdadero amor viene de parte de Dios. Entonces nosotras debemos estar vestidas de amor para poder también llegar y tener nuestra salvación. ¿Cómo podemos decir que vamos a ser salvas, hermanas, cuando no tenemos amor hacia Dios? Y si tú no tienes amor hacia Dios, no tienes amor hacia ti misma, como les decía al principio. Entonces, ¿cómo vamos a tenerle amor al prójimo? ¿Cómo vamos a tenerle amor a la familia? Tenemos que tenerle ese amor a la familia y tener ese deseo que nuestra familia y toda nuestra descendencia llegue a ser salva. Entonces, hermanas, es necesario cuidar nuestras vestiduras. Y todo esto, hermanas, nos lleva a cuidar nuestras vestiduras también físicas. La vestidura del Espíritu Santo. Cuidar nuestra vestidura del Espíritu Santo. Que no se apaguen. Que no sean nuestros hechos que lo contrictemos. Cuidar de estar bien con la armadura del Espíritu Santo. Punto por punto necesitamos cuidar la armadura de Dios. Traerla bien puesta constantemente en todo momento. Pero también cuidar nuestra vestidura, que es la de nuestra salvación. Y cuidar también tus vestiduras físicas. Una vez que tú hayas cuidado esas vestiduras, tu vestidura física va a ser agradable delante de la presencia del Señor. Porque también nos dice que nosotras debemos de vestirnos, nosotras las mujeres, así mismo las mujeres debemos de ataviarnos de ropa decorosa, con pudor, con modestia. Entonces nosotras debemos de cuidar nuestras vestiduras también físicas. Vestirnos con modestia, con decoro y con pudor sobre todo, hermanas. Necesitamos cuidar nuestras vestiduras. Fíjense, hermanas, hay un versículo que le habla el Señor a los varones y le dice que tengan cuidado de cómo estamos vestidas. Dice en Primera de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Entonces nosotras tenemos que practicar la santidad, practicarla por medio del Espíritu Santo, pero también practicarla físicamente. Porque si tú tienes el Espíritu Santo te va a hacer que te redargullas y te va a enseñar cómo debes de andar vestida. Es muy importante también las vestiduras físicas. Son 4 vestiduras, hermanas. El Espíritu Santo, la vestidura de la armadura, la vestidura de nuestra salvación, pero también es importante la vestidura física, porque la vestidura física también nos ayuda y enseña que cuando una persona te ve, sabe de qué rebaño eres. Sabe que somos del Señor. Donde te ven, saben que eres hija de Dios. En Hebreos 12, 14, 15 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien que no sea que alguno deje y alcance la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por medio de ella es que muchos se han contaminado. Entonces, hermanas, yo las invito, hermanas, a que busquemos el rostro de Dios y sobre toda cosa que busquemos estar revestidas del poder del Espíritu Santo. Que hagamos conforme Pablo le aconsejó a Timoteo, aviva el don
del Espíritu Santo que ya habita en ti. Esa es la clave, hermana. Cuando el Espíritu Santo de Dios está avivando tu vida, tú estás revestida de poder, tú estás vestida de la gloria del Señor. Es muy importante buscar el poder del Espíritu Santo para podernos vestir a través de la palabra de Dios. No hay nada que te pueda revestir con estas vestiduras si tú no estás meditando en la palabra de Dios, si tú no estás con la palabra de Dios y no dejas que la palabra de Dios sea esa espada que venga a cortar con todo aquello que te estorbe, va a ser imposible, hermana. Va a ser imposible, y estamos atravesando tiempos difíciles en los cuales nosotros debemos de meditar y debemos de aprender a sumergirnos cada día más en la presencia del Señor, sumergirnos cada día más en la palabra de Dios, no leerla, escudriñarla y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder entender la palabra de Dios. Así es que, hermanas, yo las invito a que cuiden sus vestiduras. Cuida, hermana, tu vestidura del Espíritu Santo. Cuida de estar bien vestida con la armadura de Dios. Cuida la vestidura de tus salvaciones, que no sea manchada con nada. Cuida las vestiduras físicas, porque también son importantes. Créeme, hermana, que también son importantes. La misma palabra de Dios te dice que el hombre debe vestir como hombre y la mujer como mujer, que debes de vestir con decencia y que debes de vestir con decoro y con pudor. El mismo Espíritu Santo te va a indicar cuál es la decencia, cuál es el pudor y cuál es la modestia con la que debemos de andar vestidas. Y esto es aprender a caminar en la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nunca pierdas el calzado, porque el calzado significa caminar conforme la palabra de Dios demanda. Así es que mi deseo es, hermanas, que esta palabra haya llegado al corazón de cada una de ustedes, les haya edificado como me edificó primeramente a mí. A mí me habló esta palabra. Con esta palabra yo entendí que tengo que cuidar mis vestiduras hasta que sea el día de la redención, hasta que sea el día que el Señor me mande llamar y me pueda decir que yo he logrado mi salvación. Por nada, hermanas, debemos de perder nuestra salvación. Cuida tu salvación, cuida tus vestiduras. Y de esta manera, hermanas, pues vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude y que sea su Espíritu Santo que nos siga acompañando en todo momento, en todo tiempo, pero por sobre todas las cosas, que su palabra santa, que es viva y que es eficaz, hable a nuestras vidas en todo momento, para que venga el Espíritu de Dios y nos empiece a redarguir y nosotras empiezamos a corregir todo aquello que es desagradable delante de su presencia. De esta manera yo te invito a que inclines tu rostro allí en reverencias al Señor, a distancia, y en reverencia al Señor vamos a orar para ser despedidas. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, Señor, yo te doy la honra y la gloria. Te doy gracias por mis hermanas que están conectadas. Te doy gracias por aquellas que se van a conectar. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, porque a través de esta palabra tú me enseñaste que yo debo avivar, que yo debo encender más el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado que yo voy a obtener el poder y la autoridad cuando yo haya sido revestida con la armadura de Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esa misericordia y porque por tu gracia, Señor, es que nosotros podemos cuidar y proteger nuestra salvación, por esa bondad que tú tuviste al ir a la cruz del Calvario, Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a estar revestidas, Señor, físicamente como tú demandas, como tú quieres que nosotras andemos como hijas tuyas. Que nosotras, donde quiera que vayamos, podamos honrarte, Señor, y que podamos ser distinguidas hijas de Dios. Te pido, Señor, que seas tú que bendigas la vida de cada una de mis hermanas, que cubras, protejas sus hogares, que seas tú, Señor Jesucristo, que en todo momento las guíes, Padre Santo, a una vida de rectitud, a una vida que es digna de ser llamadas hijas de Dios. Que sea tu palabra santa que nos hable en todo momento y que el poder de tu Espíritu Santo se mantenga encendido en nuestras vidas en todo momento y en todo tiempo, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Padre Santo.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por recordarme que como hija tengo que cuidar lo que tú ya me has dado, Señor. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Amadas hermanas, pues gracias por acompañarme en estos momentos. Gracias por acompañar en esta transmisión que es de bendición, hermanas. No dejemos de congregarnos, hermanas, en nuestras iglesias. No dejemos de congregarnos en esta página, hermanas. Es de grande bendición. Créanme que es de grande bendición. Cuando el Señor le entregó este proyecto a nuestra hermana Betty, a nuestra pastora, fue para que fuéramos edificadas nosotras, para que en todo momento estuviéramos tratando de estar guiándonos a través de la palabra. Así que yo las invito a que se conecten el próximo martes, hermanas, que van a traer la palabra de Dios, en la cual nosotras vamos a ser edificadas, en la cual nosotras vamos a ser alimentadas, en el cual nosotras vamos a ser llenas de poder de su Espíritu Santo, y en el cual nosotras vamos a ser más que vencedoras, y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que el Señor te bendiga grandemente y que tengas un hermoso fin de semana. Bendiciones, hermanas.